Me acusó falsamente de embarazarla, mi familia me dio la espalda, pero la verdad destruyó su mentira. Nunca he sido una persona que se mete en problemas. Llevo una vida bastante simple, sin lujos ni aventuras. Tengo 35 años y manejo un pequeño taller de computadoras en el centro de la ciudad. Nada especial, pero es mío. Lo construí con años de esfuerzo y algo de ayuda de mi padre, y hasta hace poco me sentía tranquilo con la vida que llevaba. Pago mis impuestos, trabajo más de lo que debería y regreso a casa sin molestar a nadie. Así que jamás me imaginé que vivir de forma tan discreta pudiera convertirme en el blanco de algo tan sucio. Pero estaba equivocado. Mi hermano mayor, Darío, tiene 38. Siempre fue de los que parecen tener todo bajo control. Se casó joven, se divorció sin escándalos y parecía tener la vida resuelta. Hace unos 3 años, nos presentó a su nueva pareja, Yesenia, una mujer de 32 años, de hablar suave y sonrisa entrenada. Al principio todos pensaron que era encantadora. Todos, menos yo. La primera vez que la vi fue en la casa de mis padres, en una de esas cenas familiares que uno termina aceptando por obligación. Desde que entró por la puerta, supe que había algo en ella que no encajaba. Era de esas personas que no hablan alto, pero hacen que todos la escuchen. En esa cena, quedó claro que tenía una extraña habilidad para girar cualquier conversación hacia ella. Si alguien contaba algo importante, Yesenia lo remataba con una anécdota propia, más grande, más emotiva, más trágica. Y no era solo eso. Tenía una forma de disfrazar los comentarios hirientes de halagos. Le dijo a mi mamá que era valiente por seguir cocinando a su edad, como si estuviera haciendo un acto heroico. A mi prima le dijo que era atrevida por usar ese color de vestido con su tono de piel. Todos reían, la mayoría sin captar la puya. Yo solo la observaba. Y tal vez fue eso lo que no le gustó de mí. Que no me uní al show. Que no la aplaudí ni fingí simpatía. Desde esa noche, algo en su mirada cambió hacia mí. Sutil, casi imperceptible, pero lo noté. Como si hubiera decidido que no le convenía tenerme cerca. Meses después, Darío anunció que se iban a casar. Mi papá me tomó del brazo en privado y me soltó una frase que todavía resuena: esa mujer le va a traer problemas a tu hermano. Acuérdate de lo que te digo. Él también veía lo que los demás se negaban a ver. Aún así, no dije nada. No era mi lugar. Darío era un adulto, tenía derecho a tomar sus decisiones, por muy erradas que me parecieran. Pero todo se complicó cuando él me pidió un favor que cambió mi vida para siempre. Quería que le diera trabajo a Yesenia en el taller. Medio tiempo, dijo, mientras organizaban la boda. Que me haría bien tener una mano más, y que ella era organizada, eficiente, inteligente. Dudé. Le dije que lo pensaría. No pasó mucho antes de que mi mamá me llamara para insistirme. La familia se ayuda entre sí, dijo. Es solo por un tiempo. Y como Darío siguió presionando, recordándome que años atrás me recomendó con algunos clientes, terminé cediendo. Ese fue mi peor error. Desde el primer día, Yesenia fue una pesadilla. Llegaba tarde con excusas rebuscadas, hablaba con los clientes como si fueran ignorantes y trataba a mis empleados con una condescendencia insoportable. A Marcos, mi técnico principal, lo interrumpía todo el tiempo, contradiciendo lo que él explicaba con datos errados que sacaba, quién sabe de dónde. Una vez, borró accidentalmente toda la base de datos de un cliente que había confiado en nosotros para recuperar los archivos de su empresa. Cuando la enfrenté, dijo que los protocolos eran confusos, que no estaba claro cómo debía actuar. Se lavó las manos como si nada. Además, se asignaba los mejores turnos sin avisar y dejaba las tareas más pesadas a los demás. Cambiaba el calendario a su antojo. Una semana ordenó comprar componentes sin consultarlo conmigo y terminamos con el doble de módulos de RAM que necesitábamos. Cuando le señalé el error, se encogió de hombros y dijo: mi mente financiera funciona diferente a tu lógica de técnico. Pasaba más tiempo en el celular que en lo que debía hacer, aunque siempre simulaba estar ocupada cuando yo aparecía. Una vez, la encontré en Instagram mientras un cliente mayor, con los ojos llenos de nostalgia, le explicaba que quería recuperar las fotos de su difunta esposa. Y ella, sin siquiera levantar la vista, deslizaba imágenes de playa con el pulgar. Pero lo más grave fue lo que ocurrió con una computadora que aún no habíamos formateado. Entré a la oficina y la vi revisando los mensajes personales del usuario. Era de un médico conocido en la ciudad. Al enfrentarla, sonrió y dijo que era pura curiosidad. Le expliqué lo delicado que era eso. Que podíamos tener problemas legales serios. Y su respuesta fue: ¡ay, qué exagerado eres! Nadie te va a demandar. Un mes fue todo lo que aguanté. La despedí. Pero no lo hice a la ligera.
Documenté cada error, cada falta, cada incidente. Preparé un informe detallado y se lo presenté a Darío. Al principio pareció entenderlo. Asintió en silencio y dijo que lo lamentaba. Esa misma noche me llamó con otro tono. Furioso. No le diste ni una oportunidad, me gritó. Está destrozada por cómo la trataste. Le di muchas oportunidades, le respondí con calma. Todo está documentado. Claro. Como siempre, Christian, siempre crees que lo sabes todo. Nunca estás dispuesto a ayudar a la familia. Es la mujer con la que me voy a casar, y tú haces esto. ¿Qué te den? Desde ahí, todo se fue al carajo. En las reuniones familiares, Yesenia me ignoraba por completo. O soltaba indirectas en voz baja que nadie parecía notar. Al principio era molesto, luego se volvió inquietante. Porque su actitud cambió. Empezó a buscar quedarse a solas conmigo. Se acercaba más de lo necesario. Hacía comentarios ambiguos. Siempre mantuve la distancia. Siempre. Recuerdo un asado en casa de mis padres por el día del trabajo. Todos estaban afuera, y yo entré a buscar más carbón. Ella apareció detrás de mí, preguntó si seguía molesto, y me rozó el brazo con la mano. Me alejé enseguida. Le dije que estaba todo bien y salí al patio, fingiendo que iba a ayudar a mi papá con la parrilla. El resto del día me observó con esa sonrisa torcida que me ponía los pelos de punta. Y entonces vino el golpe más bajo. Una tarde, justo cuando estaba cerrando el local, la puerta se abrió de golpe. Era Darío. Entró como un huracán. Estaba rojo, furioso. Gritó tan fuerte que Marco salió corriendo desde la parte trasera. «Estás muerto», vociferó. «Yesenia está embarazada. Dice que el hijo es tuyo. ¿Tienes algo que decir?» Me quedé sin palabras. No entendía. Pensé que era una broma pesada. Pero Darío no bromeaba. Cruzó el mostrador y me tomó de la camisa. Marcos tuvo que meterse a separarnos. Me dio fechas, detalles, todo encaja, escupí a Darío. No creo que se lo haya inventado. Y así empezó mi descenso al infierno. Después de ese día, mi mundo se derrumbó sin previo aviso. En cuestión de horas, todo lo que conocía empezó a cambiar. La noticia se esparció más rápido de lo que pude imaginar. Y no solo dentro de mi familia. Era como si el rumor tuviera alas. Mi madre, Gladys, me llamó llorando. Me dijo que no podía creer lo que había hecho. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?, preguntó, entre sollozos. Yo intentaba explicarle que no era cierto, que todo era un invento, que jamás había tocado a Yesenia. Pero ella no escuchaba. Ya había tomado partido. Mi prima Daniela me mandó un mensaje largo, repleto de juicios, donde aseguraba que siempre había sentido algo raro en mí. Me dijo que debía agradecer que Yesenia no me denunciara. Mi tío Rubén, uno de los que más respeto me había mostrado en la familia, me llamó directamente para decirme con frialdad: «No tienes vergüenza. Te metiste con la prometida de tu hermano. Me das asco». Mi tía Ligia me desinvitó a una cena familiar con una frase seca por mensaje: «No creo que tu presencia sea apropiada, dadas las circunstancias». Así, sin más. Como si de un día para otro me hubiera convertido en un monstruo. Solo una voz se mantuvo firme, la de mi padre, Héctor. «Esa mujer lleva buscando hacer daño desde el primer día», me dijo, con la serenidad con la que siempre hablaba. Y ahora lo consiguió. «Pero no estás solo, hijo. Vamos a pelear esto. No sabes lo que significó eso». En medio de un silencio lleno de cuchillos, su lealtad fue mi único refugio. Porque absolutamente nadie más me preguntó si había pruebas. Nadie cuestionó a Yesenia. Su palabra se volvió ley, una sentencia sin juicio, sin defensa. Y lo peor estaba por venir. 2 semanas después de la acusación, en lugar de que la gente empezara a dudar, el círculo se cerró más. Cada día el silencio era más denso, las miradas más acusadoras. El rumor salió de la familia. Llegó a los vecinos, a los conocidos de mis padres, a la gente del barrio. En un lugar como este, donde todos se conocen, los chismes viajan más rápido que la luz. Pronto yo no era Christian, el técnico amable del taller de computación. Era ese tipo, el que se metió con la novia del hermano. Un depredador con cara de buen tipo. Lo noté en cosas pequeñas, pero devastadoras. La barista de la cafetería donde compraba café todas las mañanas ya no sonreía. Solo me entregaba el vaso y bajaba la mirada. El dueño de la ferretería, con quien había compartido 1000 charlas en 7 años, de pronto ya no estaba disponible cuando yo entraba. Siempre tenía algo que hacer en el fondo. Y mis clientes empezaron a desaparecer.
3 contratos importantes se cancelaron esa misma semana. Todos con excusas torpes, reestructuración, cambios internos, estamos probando otro proveedor. Una empresa tecnológica que me enviaba sus equipos mensualmente dejó de hacerlo sin explicación. El gerente, con quien solía jugar fútbol los jueves, ni siquiera respondió mis mensajes. Más tarde supe que ahora trabajaban con un local de computación a media hora de aquí. Estaba perdiendo todo. Intenté contactar a Darío. Le escribí, le llamé, incluso le pedí que, si tan seguro estaba de su versión, aceptara una prueba de ADN. No contestó nada. Me bloqueó. Su silencio fue la sentencia más dura. Una noche, mi madre me llamó. Su voz sonaba frágil, temblorosa. Cristian, ¿es posible que haya pasado algo? Me preguntó. Esa pregunta fue un puñal. ¿Posible? Le respondí. Mamá, tú me conoces. Me has criado toda la vida. ¿De verdad crees que sería capaz de tocar a la pareja de mi hermano? Hubo un silencio. Largo. Insoportable. No sé qué creer, murmuró. Colgué. Me fui a caminar esa noche. No soportaba quedarme dentro del taller. No sabía qué dolía más, la mentira, o la rapidez con la que todos eligieron creerla. Yesenia, mientras tanto, seguía ampliando su relato. Cada vez agregaba más detalles, más drama. Decía que yo había sido cariñoso con ella cuando pasaba por una crisis emocional, que la había confundido con palabras dulces, que le pedí que abortara, y que cuando se negó, la amenacé. Todo esto lo contaba con lágrimas en los ojos frente a Darío, frente a mi madre, frente a mi tía. Todos asintiendo, creyendo. Ni una sola prueba. Pero bastaba con su voz quebrada para convencerlos. Yesenia se negaba rotundamente a hacerse un examen. Decía que era peligroso para el bebé. Que no quería más estrés. Que necesitaba estabilidad, no un entorno tóxico. Yo ya no creía que solo se tratara de una venganza. Había algo más. Esto no era un arranque emocional. Era una estrategia. Una demolición meticulosa de mi nombre, mi reputación, mi vida. Marcos, mi técnico, fue el único que se mantuvo firme. Una tarde, después de que un cliente cancelara otro encargo sin razón, se acercó a mí con cara seria. Jefe, yo la vi. Muchas veces. Siempre buscaba quedarte a solas contigo. Se te acercaba mucho, te tocaba el brazo. Y cuando tú no respondías, se enojaba. Si alguien me pregunta, yo digo la verdad. Te lo juro. Su respaldo me dio aliento. Mi padre también me insistía, tienes que hacer algo, no puedes dejar que esto se quede así. Así que acepté intentar una última conversación con Darío. Nos encontramos en un restaurante del centro. Llegó ya alterado, los ojos rojos, las manos temblando. Se sentó frente a mí como si fuera un juez, no un hermano. Admite lo que hiciste, me dijo entre dientes, casi escupiendo las palabras. Solo admítelo. Jamás la toqué, Darío, le respondí. Firme, sin titubear. Y tú lo sabes. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Varios comensales se giraron a mirar. Estás muerto para mí, me dijo, y se fue. Esa noche tomé una decisión. Llamé a un abogado especialista en casos de difamación. Hablamos casi una hora. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. Al final, su respuesta fue directa. Si no haces nada, esta historia va a ser la única versión que quede. La gente no recuerda el silencio, recuerda lo que se dijo de ti. Tenía razón. No podía seguir esperando que la verdad se defendiera sola. Era hora de actuar. El día que decidí enfrentar a Yesenia legalmente, algo cambió en mí. No se trataba ya de limpiar mi nombre, sino de sobrevivir. De evitar que esta mentira terminara por destruir lo que quedaba de mi vida. Con la ayuda de mi abogado, comenzamos a construir un expediente sólido. Todo, absolutamente todo lo que había pasado desde que Yesenia comenzó a trabajar en el taller quedó registrado. Fechas, declaraciones, comportamientos. Cada cosa contaba. Marcos redactó una declaración formal relatando su experiencia como testigo de la conducta inapropiada de Yesenia. También buscamos a otros ex-empleados que se habían ido durante ese periodo y conseguimos un par de testimonios que confirmaban su actitud problemática y prepotente. Incluso rastreamos a un exjefe de ella en una agencia de marketing del cantón vecino. Al principio fue reacio a hablar, pero cuando entendió que no buscábamos escándalo, solo justicia, accedió. Nos confesó que también allí habían tenido incidentes similares. Manipulaciones, conflictos internos, actitudes inconsistentes. Nada tan grave como lo mío,
pero sí lo suficiente para mostrar un patrón de conducta preocupante. Con toda esta información, mi abogado inició el proceso para exigir legalmente una prueba de paternidad prenatal. No era sencillo. El sistema está lleno de trabas y consideraciones médicas. Pero si quería que la verdad saliera a la luz, era el único camino. Mientras tanto, mi padre, Héctor, y yo no bajábamos la guardia. Él comenzó a contactar a personas que conocían a Yesenia desde antes. A indagar, a comparar versiones, a buscar grietas. Todo servía. Pero justo cuando pensábamos que ya habíamos tocado fondo, las cosas se torcieron aún más. Una noche, estaba cerrando el taller cuando escuché golpes en la ventana. Era Darío. Borracho, desencajado. Gritaba desde el estacionamiento, insultándome. Lo observé desde adentro, dudando si llamar a la policía o salir a calmarlo. No tuve tiempo de decidir. Tomó un ladrillo del jardín del local y lo arrojó contra la ventana. El vidrio explotó en 1000 pedazos. Trepó como pudo, con las manos sangrando por los cortes, y se lanzó sobre mí. Me defendí. No fue una pelea, fue una reacción. Me hice a un lado y él cayó contra una vitrina. Cuando se levantó, con los ojos enloquecidos, le di un solo golpe. Uno solo. Directo a la mandíbula. Cayó de inmediato. Un vecino debió haber escuchado el escándalo, porque en minutos la policía estaba allí. Se llevaron a Darío esposado. Yo presenté cargos por vandalismo y tentativa de agresión. Esa noche no hubo espacio para dudas. Era eso, o dejar que me siguieran pisoteando. Horas más tarde, mi madre me llamó. Lloraba. Me gritaba al teléfono. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermano? Intenté explicarle lo que había pasado, pero no me dejó hablar. Su voz se quebraba mientras repetía. No tengo un hijo capaz de hacer algo así. Colgó antes de que pudiera responder. Mi padre llegó al taller justo cuando la patrulla se alejaba con Darío en el asiento trasero. Se paró a mi lado y me preguntó. ¿Estás bien? Asentí. Se quedó en silencio, mirando los cristales rotos en el suelo, la sangre en el marco de la ventana. Hiciste bien en denunciarlo, dijo con voz baja. Tu hermano necesita enfrentar las consecuencias. Pero recuerda algo, sigues siendo tu hermano. ¿No lo parece? Le respondí. Él no replicó. Me puso una mano en el hombro. Esto termina aquí, dijo. Mañana empujamos con todo para conseguir esa prueba. Ya basta. Yo no me hacía ilusiones. Sabía que incluso si la prueba salía a mi favor, seguiría habiendo gente que me miraría con desconfianza. Que en los ojos de muchos, la mancha no se borraría. Pero también sabía que no podía permitir que Yesenia se saliera con la suya. Lo que ella había hecho no fue un impulso. Fue una campaña meticulosa de difamación. Una venganza fría, cruel, alimentada por su ego y su necesidad de castigarme por no haber aceptado su juego. Mientras esperábamos la resolución judicial para hacer la prueba, cada día se volvió más denso. Más desgastante. Yesenia, mientras tanto, seguía con su papel. Publicaba indirectas en redes sociales con frases como cuando los monstruos tienen cara de ángel o la verdad siempre se manifiesta en forma de inocencia. Nunca me nombraba, pero no hacía falta. Todo el mundo sabía de qué hablaba. Los comentarios de apoyo se acumulaban debajo de sus publicaciones, llenos de compasión falsa. Mi abogado me pidió que empezara a guardar capturas de todo. Comentarios, estados, publicaciones. Cada pieza era parte de un rompecabezas que mostraba claramente la manipulación pública. Fue surrealista ver cómo alguien podía construir una mentira tan grande, sostenerla y además alimentar el aplauso de quienes la creían. Mientras tanto, yo seguía perdiendo. Mi nombre ya no era una referencia confiable. Varias empresas con las que trabajaba me cerraron la puerta. Un cliente grande, una red médica con 4 clínicas, canceló sin explicación su contrato mensual de $4,000. La encargada ni siquiera pudo mirarme a la cara. Solo dijo: no es personal. Es por imagen. Imagen. Como si yo fuera una amenaza para la reputación. Como si fuese un problema estético, no una persona devastada. Incluso el restaurante donde desayunaba cada sábado dejó de recibirme con el mismo trato. El dueño, con quien había compartido largas conversaciones, me sirvió el café sin decir palabra. Ese silencio, más que cualquier insulto, fue lo que me rompió por dentro. Y sin embargo, seguí. No tenía otra opción. Mi padre me ayudaba a reunir más evidencias, mientras Marcos y Wilson, mi mejor amigo desde el colegio, seguían apoyándome. Wilson me recordó una noche, mientras comíamos hamburguesas en su sala, a una chica del colegio, una tal Jan Miller. Al principio no la recordaba.
Luego caí. Era una compañera que había acusado falsamente a un profesor de acoso, justo antes de que él la sancionara por plagio. El caso se desarmó por completo cuando revisaron las cámaras de seguridad. Mismo patrón, Chris, me dijo Wilson. Historia distinta, misma estructura. Tarde o temprano, se va a equivocar. Y ahí vamos a estar listos. Y tenía razón. Mi abogado se movió rápido. Insistió con el tribunal. Y tras semanas de alegatos, formularios y presión mediática, porque mi padre filtró la historia a un periodista conocido, finalmente conseguimos autorización judicial para realizar la prueba de paternidad prenatal, bajo condiciones seguras para el feto. El abogado de Yesenia intentó frenarlo todo. Alegó que estaba emocionalmente inestable, que podía haber consecuencias psicológicas, que no era el momento. Pero el juez no cedió. Ya había demasiadas dudas, demasiados documentos irregulares. La prueba se hizo en una clínica privada, bajo supervisión. Nunca voy a olvidar su expresión cuando llegó. No había ni una pizca de miedo, ni vergüenza. Solo fastidio. Como si estuviera perdiendo el tiempo. Pasó a mi lado con la cabeza en alto, sin mirarme. Pero justo antes de entrar al consultorio, hubo un instante en que su mirada se quebró. Un destello de miedo. El reflejo de quien sabe que la verdad la va a destruir. Esperamos 2 semanas. 2 semanas eternas. El día que me llamaron para darme el resultado, no dije nada. Me quedé sentado frente al escritorio del abogado, con el informe en la mano. Probabilidad de paternidad, 0%. 0. Ese número era mi redención. No reaccioné de inmediato. Me quedé mirando ese 0 como si fuera la cifra más pesada del mundo. 0. El número más simple. El más frío. El más contundente. Pero ese 0 me devolvía algo que no había tenido en meses, mi voz. No salté de alegría. No grité. No sentí alivio inmediato. Sentí una mezcla de vacío y justicia. Como si por fin, después de tanto, alguien hubiera encendido la luz en un cuarto oscuro donde me habían dejado solo. Mi abogado no tardó en enviar una copia del informe a Darío. Pasaron 3 días en completo silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ni una reacción de esos que tanto se habían apurado a condenarme. Y entonces, el 4.º día, apareció un mensaje de texto de mi hermano. Necesito tiempo. Ya hablaremos contigo. Eso fue todo. Ni una disculpa. Ni una admisión de error. Solo esa frase seca, cobarde, sin alma. Como si el hecho de que su prometida hubiera mentido no mereciera más que un silencio incómodo y una puerta entreabierta. Pero yo no iba a dejarlo así. No esta vez. Mi abogado había estado trabajando en paralelo en la demanda por difamación. En el proceso, encontró algo que nos abrió los ojos aún más: los documentos médicos que Yesenia había mostrado a la familia eran falsos. Fechas mal cuadradas. Firmas de doctores que no existían. Certificados emitidos por clínicas que, directamente, no tenían registro alguno de su nombre. Solicitamos esos historiales con una orden judicial. Cuando los cruzamos con la clínica donde se hizo la prueba de ADN, quedó confirmado que nunca se había atendido allí. No había citas previas. No había ecografías registradas. Nada. Mi abogado me lo dijo sin rodeos. Christian, Yesenia nunca estuvo embarazada. Esa revelación fue más fuerte que la prueba misma. Porque significaba que todo esto, toda esta destrucción, esta guerra, esta mancha, fue planeada desde el principio. Con calma. Con cálculo. Con una crueldad que me dejó helado. ¿Quién hace algo así? ¿Quién finge un embarazo, falsifica documentos, arruina vínculos familiares y destruye reputaciones por rencor? ¿Por venganza? ¿Por sentirse rechazada? Pero los hechos no mentían. Y las pruebas no paraban de aparecer. Seguimos escarbando y descubrimos que no era la primera vez que Yesenia actuaba de esta manera. Había tenido 2 relaciones anteriores que terminaron en denuncias falsas. En uno de los casos, su ex estuvo a punto de perder su trabajo como docente por una acusación de acoso. Solo lo salvó una cámara de seguridad. Con todo esto en mano, presentamos la demanda ante el tribunal. Incluimos las declaraciones de Marcos, las publicaciones de redes sociales que Wilson había guardado, y los documentos adulterados. Cada pieza encajaba. Yesenia había armado un teatro con guión, personajes y escenografía. Pero esta vez, se le vino abajo. La audiencia se fijó para 3 semanas después. El día llegó más rápido de lo que pensé. Me senté en la sala con mi padre, Marcos a mi lado, y Wilson en la banca de atrás.
Fue la primera vez que los tres estuvimos en el mismo lugar desde que comenzó la pesadilla. Yesenia llegó con su abogado. Vestida con una seriedad forzada. El rostro frío, sin expresión. No saludó a nadie. Caminó con la frente en alto, como si todavía creyera que podía sostener su mentira. Pero no duró mucho. Cuando mi abogado presentó los documentos médicos falsificados, las diferencias horarias en los archivos PDF, los metadatos manipulados, el juez pidió un receso. 10 minutos después, su abogado volvió con una declaración oficial. Yesenia confesó. Admitió que había falsificado todo. Que nunca estuvo embarazada. Que todo fue una invención nacida del resentimiento por haber sido despedida del taller. Que quería hacerme pagar. No lloró. No pidió perdón. Solo se rindió. Darío estaba presente. Lo vi encogerse poco a poco en su asiento. No alzó la vista. No me miró en ningún momento. Era como si se hubiera hundido en su propia vergüenza. Mi madre no fue. Según mi padre, alegó estar enferma, pero todos sabíamos que simplemente no pudo enfrentar la verdad. Él, en cambio, se mantuvo firme a mi lado. No dijo nada, pero su presencia lo decía todo. Cuando el juez dictó sentencia, sentí la mano de mi padre en mi hombro. Ese gesto valió más que cualquier palabra. Habíamos ganado. Yesenia fue declarada culpable de difamación agravada, falsificación de documentos y daños morales. Se le impuso una multa que deberá pagar en cuotas durante varios años. Además, el tribunal le ordenó una restricción de acercamiento por 3 años y una rectificación pública en redes sociales, declarando que todo había sido una mentira. Una por una, las mentiras que me habían destruido se fueron cayendo como fichas de dominó. Después del fallo, algunos familiares comenzaron a escribirme. Mensajes vagos. Justificaciones absurdas. Nadie pedía perdón de frente. Solo excusas. Que no sabían qué creer, que se sintieron confundidos, que solo querían proteger a Darío. Mi tía Ligia, la que me desinvitó, dijo que deberíamos superarlo como familia. Como si todo esto hubiera sido una discusión política en una cena navideña. Daniela, mi prima, aquella que me escribió 3 párrafos acusándome, me mandó una invitación para el cumpleaños de su hijo. Sin mencionar lo anterior. Como si nada hubiera pasado. Y Darío, apareció. Se presentó en la puerta de mi departamento, pálido, derrotado. Dijo que Yesenia había confesado todo. Que no sabía cómo reparar el daño. Que entendía si no quería volver a verlo. Yo solo lo miré. No dije nada. No le grité. No le reclamé. Solo le solté. Lárgate. Quiso responder. Levanté la mano. No lo dejé. Se fue sin insistir. Esa noche, recibí un mensaje de Yesenia. El primero desde que todo comenzó. Decía. Sé que todo se salió de control. Estoy pasando por un momento muy difícil. No dimensioné las consecuencias. Por favor, retira la demanda. Hazlo por Darío, si no por mí. Tuve que leerlo varias veces para digerir el nivel de cinismo. La misma mujer que destrozó mi vida ahora me pedía compasión. No respondí. Fui directo con mi abogado. No se retira nada. Vamos hasta el final. Calculamos las pérdidas. Contratos cancelados, daños morales, reputación empresarial, equipos vendidos para sostener el negocio. El monto superaba los $200,000. Y eso, sin contar las secuelas emocionales. Esto ya no era venganza. Era justicia. Y si alguien no entendía la diferencia, era porque jamás había vivido lo que yo viví. Han pasado 6 meses desde que Yesenia soltó aquella mentira venenosa y aún siento que estoy recogiendo los pedazos. La sentencia del juez fue clara, justa, implacable. Pero las heridas que deja una traición así no se curan con una resolución legal. La audiencia final no fue un clímax, fue una exposición cruda. Ver a todos los involucrados allí, frente al juez, sin máscaras ni filtros, fue más doloroso que liberador. Fue como ver los restos de un incendio, las cenizas de lo que una vez fue mi familia. Yesenia llegó al tribunal con un aire de sobriedad cuidadosamente construido. Pero cuando mi abogado presentó las pruebas, las ecografías falsificadas, los certificados de clínicas inexistentes, los historiales médicos manipulados, no hubo forma de sostener la mentira. Su propio abogado se rindió. Se inclinó hacia ella, le murmuró algo, y luego pidió un receso. A los minutos, regresaron con una declaración de responsabilidad total. Ni una lágrima. Ni una disculpa. Solo silencio. Y esa mirada vacía, como si ya no quedara nada detrás de sus ojos. Esteban, no,
Darío, estaba presente también. Durante toda la exposición, su rostro se fue desmoronando. Más que enojo, lo que vi en él fue algo peor, vergüenza. Esa clase de vergüenza que se arrastra por dentro, que no te deja dormir. No me miró ni una sola vez. Ni cuando el juez leyó la sentencia. Ni cuando se levantó para salir. Mi madre, Gladys, no asistió. Dijo estar enferma, pero mi padre me confesó que simplemente no pudo enfrentar la vergüenza. Él, en cambio, estuvo ahí. Sentado detrás de mí, con su presencia fuerte y silenciosa, como una piedra firme en medio de la tormenta. A mi lado estaban Marcos y Wilson, los únicos que jamás me soltaron la mano. Cuando el veredicto se leyó, mi padre puso su mano en mi hombro. Ese gesto, tan simple, me sacó una lágrima que no pude controlar. La sentencia fue clara: difamación agravada, falsificación documental y daños morales. Una multa de pago prolongado, una orden de restricción, y lo que más me importaba, una orden judicial para que publicara una rectificación pública en las mismas redes sociales donde me difamó. Tenía 24 horas para declarar que todo había sido mentira. Que nunca existió ningún embarazo, ni ninguna relación conmigo. Que todo fue inventado con la intención de hacerme daño. Y lo hizo. A regañadientes, pero lo hizo. Esa publicación, aunque tardía, aunque fría, fue como un bálsamo amargo. No reparaba nada, pero al menos dejaba constancia de la verdad ante el mundo. Poco después, comenzaron a llegar los mensajes. Familiares que antes se habían alejado, que me habían señalado, condenaron o ignorado, ahora reaparecían. Algunos intentaban explicar su silencio. Otros simplemente no decían nada, esperando que el tiempo lo borrara todo. Pero yo no soy el mismo de antes. No soy alguien que se traga las cosas para evitar incomodar. Esteban intentó llamarme varias veces. Lo bloqueé. El hermano que alguna vez quise murió el día que intentó romperme con los puños y las palabras. Mi madre dejó un mensaje de voz llorando. Dijo que me amaba, que nunca debió haber dudado de mí. Pero no respondí. Hay cosas que se pueden perdonar, y otras que se entierran sin duelo. En cambio, con mi padre, la relación se fortaleció como nunca. Ahora cenamos juntos todos los domingos. Es nuestra pequeña tradición, nacida del derrumbe de las viejas estructuras familiares. Marcos fue ascendido a encargado del taller. Se lo ganó con lealtad y compromiso cuando otros se fueron por miedo o conveniencia. Wilson y yo seguimos compartiendo nuestras tardes de fútbol y cervezas. La amistad verdadera es la que sobrevive al incendio. En cuanto a Yesenia, después de incumplir con los primeros pagos de la multa, se mudó al otro extremo del país. Pensó que así podía esquivar la ley. Pero no contaba con que estábamos preparados. Iniciamos los trámites para hacer valer la sentencia en su nuevo lugar de residencia. Semanas después, comenzaron a aparecer reseñas negativas en el perfil de mi negocio. El mismo patrón de redacción. La misma puntuación. Claramente eran suyas. Las denunciamos todas y creamos un archivo detallado. Si insiste, presentaremos una nueva denuncia por acoso. Pero más allá del proceso judicial, lo más duro ha sido reconstruirme por dentro. Aún hay clientes que prefieren no acercarse. Aún hay conocidos que bajan la mirada cuando me ven. Aún hay silencio cuando entro en algunas habitaciones. Algunos amigos jamás volvieron. Algunas cicatrices no sanan con un veredicto. Pero también hubo reconstrucción. Publicamos el fallo completo en la página del negocio, lo fijamos en Google, dejamos que los hechos hablaran por sí solos. Un cliente importante regresó. Otros nuevos llegaron. Contraté a 2 personas más. Me mudé a un local más grande, al otro lado de la ciudad. Poco a poco, la verdad fue ganando terreno. No lo celebré. No publiqué nada emocional. Solo seguí trabajando. Porque eso es lo que me quedó claro: la verdadera justicia no hace ruido. Se construye con constancia. Con evidencia. Con dignidad. Hace un mes recibí una carta escrita a mano. Era de Darío. Decía que lamentaba todo. Que se dejó engañar. Que extrañaba a su hermano y quería reconstruir nuestro vínculo. La quemé sin leerla completa. Hay puentes que, una vez quemados, deben quedarse en ruinas. Y ahora, después de todo, después del desierto emocional, la caída, el juicio y la sentencia, puedo decir que no busqué venganza. Busqué justicia. La justicia no lo cura todo. No devuelve los meses perdidos, ni repara las amistades rotas. Pero deja constancia. Y esa constancia es lo que me permite mirarme cada mañana sin agachar la cabeza. La mentira intentó sepultarme. Pero no me convertí en tumba.
Me convertí en algo más peligroso para quienes mienten, alguien que no se calla. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.